Siempre se nos hace súper interesante conocer distintos temas de salud, por eso nos acompaña de partida en la clínica Bio Bio y el doctor Duberly Bascour, que es urólogo de la clínica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Un placer tenerlo esta tarde de día martes. Gracias por la invitación nuevamente. Tenemos un tema bien interesante. Me gustaría que partamos haciendo un breve resumen, pero antes una nota a modo de introducción de la clínica, ¿le parece? Perfecto. Vamos a ver entonces qué tiene la clínica para nosotros. El cáncer de próstata, después del cáncer de piel, es el segundo más común en hombres y la segunda causa de muerte más frecuentes en mayores de 65 años. Esta patología se produce por el desarrollo de células malignas dentro de la próstata. Se recomienda que todos los hombres se controlen con el urólogo luego de cumplir los 40 años de edad, considerando que el riesgo de desarrollar este cáncer aumenta con la edad y aparece con más frecuencia después de los 50 años. ¿Se puede prevenir el cáncer de próstata? ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué consiste el control preventivo? Estas y otras preguntas responderá un urólogo de Clínica Bio Bio en el estudio de Estilo y Vida. Antes de esas preguntas, yo creo que es necesario primeramente saber, doctor, qué es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres después de los 50 años y tal como señalaban en la nota, una causa de muerte frecuente en nuestro país. Es la tumoración maligna de la próstata. La próstata, que es una glándula que tenemos los hombres y que tiene una utilidad vital durante la vida fértil del hombre. Después ya de los 40 años, bueno, nosotros los hombres tenemos la ventaja de poder ser padres hasta muy avanzada edad. Claro. Pero después que se ha alcanzado la paridad completa o no se pretende tener más hijos, la próstata ya no tiene ninguna utilidad y solamente viene a participar en la formación del semen y a dar problemas después de los 40 años. Ojo, entonces con eso. Ahora, ¿se podría prevenir entonces directamente formar un cáncer de próstata a tiempo? No, lamentablemente todavía los estudios no han permitido demostrar cosas evidentes y que permitan prevenir el cáncer de próstata. Hay grandes líneas de investigación, hay gente en el mundo dedicada exclusivamente a eso y a buscar. Se sabe que hay algunas cosas que podrían tener participación, pero todavía no se identifica algo preciso. Por lo tanto, ahí viene la segunda parte, que es el diagnóstico oportuno, el control preventivo oportuno. ¿En qué consistiría, por ejemplo, este tipo de control preventivo que deberían hacerse los hombres para poder entonces tratar de prevenir de alguna manera? Sí, y en eso reforzamos todo el tiempo, gracias a Dios. Se nos da el espacio y tenemos la oportunidad de fomentar, así como en otras patologías frecuentes como el cáncer de mama, con quien compartimos el mes de octubre, que es el mes de la prevención y la promoción en el diagnóstico oportuno. El cáncer de próstata en los hombres después de los 40 años tiene que ser diagnosticado oportunamente gracias a un control oportuno con el médico. Ya lo decía la nota, la visita periódica al urólogo una vez al año para hacer los exámenes que corresponden y para que el médico diagnostique o descarte en forma clara y por lo tanto ese paciente pueda hacer un seguimiento año a año y un diagnóstico precoz. Para dejarlo bien claro, ¿desde qué edad aproximadamente entonces nosotros deberíamos consultar con el urólogo? La guía clínica en este momento para Chile dicen que todos los hombres después de los 45 años debieran ir al urólogo una vez al año. Tengan o no tengan sintomatología urinaria, tengan o no tengan molestias. Y, ojo, los pacientes que tienen un familiar directo, esto significa padre, hermanos, tíos directos, con un cáncer de próstata debieran partir a los 40 años. Ya. ¿Qué imágenes estamos viendo aquí, por ejemplo? Aquí, bueno, las preguntas de rigor, ¿verdad? Justamente, ¿se puede prevenir? Claro. No, ya dijimos que no. Se puede diagnosticar oportunamente y ese es el método de prevención, entre comillas, ideal en este momento de nuestra población. Pero, ¿en qué consiste directamente el control que ustedes realizan como especialistas? Los hombres se asustan mucho con el urólogo, le tienen pánico, hay muchos mitos y mucho... Por eso yo creo que es bueno Entonces, hay que aclarar que el control urológico parte con una consulta médica común y silvestre, donde aparte de la entrevista hay un examen físico general. Habitualmente lo que hacemos en primera instancia es solicitar exámenes de laboratorio. Ya muchos hombres... ¿Cuáles son estos exámenes? Muchos hombres que ya están... Exacto. Los hombres ya están asociados con el famoso antígeno prostático, que es lo que llaman el examen de sangre de la próstata. Si el marido se le escapó, señora, en la casa, vaya a buscarlo de un ala porque tiene que escuchar, ¿cierto? Sí, hay que desmitificar el control urológico, porque la verdad es que los hombres llegan todavía con la señora que lo lleva de una oreja y no, el control urológico
ginecológico, es un diagnóstico preventivo tal como lo hace la mujer con el ginecólogo, los hombres lo tenemos que hacer con el urólogo después de los 40 años. A oír con toda la atención entonces para que se atrevan a realizarse estos exámenes. Exacto, y si nuestro paciente es un hombre sano, sin antecedentes de cáncer de próstata en la familia y que no tiene sintomatología importante, ese hombre con un examen de sangre va a ser más que suficiente, siempre que su antígeno esté en los rangos normales. Ahora, si se escapa de la normalidad y antecedentes familiares, probablemente tengamos que complementarlo con el tacto rectal, que no es una cosa del otro mundo, la verdad que es más el miedo que se tiene, pero es un examen simple, rápido, que se hace en la misma consulta y que la verdad que permite tener un diagnóstico completo y una información completa del paciente como para poder enviarlo a su casa tranquilo de que no hay nada de qué preocuparse y si hay algo, diagnosticarlo oportunamente. Sí, ahora, ¿se podría dar también en hombres más jóvenes? Afortunadamente no hemos visto cánceres de próstata en menores de 40 años. Estamos muy pendientes porque sabemos que lo que llamamos la curva se corre hacia la izquierda. O sea, cada vez estas enfermedades asociadas a los factores ambientales, a la alimentación, sedentarismo, todo lo que usted ya bien conoce y la gente también. Obviamente en algún momento nos van a dar indicios de que pueda esta enfermedad afectar a hombres más jóvenes, pero por el momento sigue siendo los 40 la edad límite tope. ¿Qué tratamientos existirían para poder, cierto, digamos, de alguna manera tratar este cáncer? Esa es la parte más importante porque, primero, señalar, el cáncer de próstata es un cáncer de lento crecimiento, por lo tanto permite un diagnóstico oportuno. Puede que alguien diga, pero de un año a otro a lo mejor me voy a encontrar con un cáncer avanzado. No, no va a ser así. Por lo tanto, de lento crecimiento, diagnóstico oportuno con muy buen pronóstico. Hay tratamientos que van desde la observación, en que no le hacemos nada al paciente salvo citarlo periódicamente con exámenes, hasta tratamientos quirúrgicos, por elección, radioterapia, hormonas. Lo importante es saber que un hombre que tiene el diagnóstico de un cáncer de próstata siempre va a tener una opción terapéutica, siempre. Ojalá lo más precoz posible, con lo cual su pronóstico mejora sin lugar a dudas. Pero en un cáncer avanzado también tenemos herramientas que ofrecer a ese paciente, por lo tanto, no esperar hasta que hayan síntomas, no dejar esto hasta última hora. ¿Hay una irresponsabilidad en cuanto, por ejemplo, a la mayoría de lo que es la población masculina en cuanto a este tema? Todavía falta mucha cultura, todavía falta mucha educación en este tema. Y si uno ve la televisión, siempre es el cáncer de mama, el cervicuterino, lo que está como dándosele más refuerzo. En los hombres hay que insistir con el cáncer de próstata por la frecuencia, por la prevalencia que tiene. Insisto, por lo mismo, porque el diagnóstico es tan fácil como un examen de sangre y un examen físico y porque además tenemos muchas opciones. El GES, el auge, que ya toda la gente conoce y está familiarizada, cubre esta patología, la cubre, tiene las prestaciones, tiene los tratamientos completos, el seguimiento de por vida. Por lo tanto, no hay que, a lo mejor me va a salir muy caro, a lo mejor no está a mi alcance. No, esto está al alcance de todos los... No hay que especular con el tema. Obviamente la salud es lo primero y hay que informarse. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios de cada uno de estos tratamientos? Para saber quizás un poquito más. Sí, eso es importante. Y no se nos olvide que estamos frente a un cáncer, que es una enfermedad mortal, que mata en Chile cientos de pacientes al año, por lo tanto, tiene un costo. Mientras más precoz sea nuestro diagnóstico, menores van a ser los efectos, más sobrellevables van a ser en el tiempo, pero tiene efectos sobre la continencia urinaria, tiene efectos sobre la capacidad, la vida sexual. O sea, lamentablemente es una enfermedad que tiene un costo, pero versus eso, la sobrevida que le podemos otorgar al paciente, que es la de prácticamente la población normal. Así es que no hay que tenerle miedo al diagnóstico, no hay que esperar hasta última hora y están las herramientas dadas para eso. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que este tipo de cáncer quizás reaparezca en un futuro? ¿Puede darse? Sí, en un paciente lo primero que le explicamos es que después de un tratamiento de un cáncer de próstata el seguimiento es de por vida. ¿Por qué? Porque existe la recidiva. La recidiva es la reaparición del cáncer ya sea en el sitio donde estaba originalmente o a distancia, ¿ya? Por lo tanto, hay que estar con un seguimiento periódico y largo en esos pacientes. ¿Cada cuánto tiempo entonces hay que ir Está todo protocolizado. Los primeros años va a ser un seguimiento más 6 meses. Cada 3 meses, 6 meses y después probablemente una vez al año ya una vez que el paciente esté estable. Pero siempre pendiente porque el cáncer puede volver. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de alguna intervención quirúrgica? ¿Esto se realiza frecuentemente? Sí. ¿Y en qué consisten? Ya.
En los hombres hay que aclarar este tema porque es súper importante. Le tienen mucho miedo a la operación del cáncer, a la operación de la próstata, y ahí hay que diferenciar la patología benigna, que es hasta donde los síntomas obstructivos dificultan la manera de orinar que tiene una persona normalmente, que tiene una cirugía que es una cirugía simple, que no tiene grandes secuelas, versus la cirugía del cáncer, que es una cirugía más invasiva y que obviamente, como ya dije anteriormente, tiene riesgo de repercutir sobre la continencia urinaria y sobre la vida sexual. Por lo tanto, ahí se le explica con mucho detalle al paciente y se le ofrecen las opciones. Eso es una cosa súper importante. O sea, la decisión no la tomamos finalmente los médicos. Se le ofrece al paciente todas las alternativas que hay en este momento disponibles. Y el paciente, en conjunto con su familia y con el equipo, toma la decisión de qué es lo mejor para él. ¿Cuáles son los cuidados previos y postoperatorios? Bueno, paciente como en cualquier cirugía grande, el cuidado del peso, el cuidado de lo que son medicamentos que faciliten los sangrados y obviamente el postoperatorio, básicamente el reposo. El reposo, que es categórico en este tipo de cirugía. Ok. Ahora, otro tema importante son los síntomas. ¿Hay alguna manera de nosotros poder detectar que estamos frente a estos problemas o es algo que está absolutamente de forma silenciosa? No hay que esperar. Siempre nosotros en la consulta yo le explico a los pacientes que el cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa. No produce síntomas hasta que esta enfermedad está muy avanzada. Por supuesto que un hombre puede verse enfrentado a síntomas como molestias para orinar, dificultad, orinas con sangre, por supuesto, o alteración en el calibre del chorro. Pero no hay que esperar que eso ocurra. Hay que grabarse en el disco duro que después de los 40 años hay que acudir al médico periódicamente, independiente que haya una aparición de síntomas. Por supuesto que si lo hay, no esperar meses a que esto progrese y empeore para acudir al médico, porque naturalmente que puede ser una patología benigna, como también puede ser por un cáncer de próstata. Por supuesto. Entonces, la aparición de síntomas urinarios, acudir rápidamente al urólogo. ¿Qué servicios ofrece la clínica directamente para poder tratar estas patologías? Clínica Bio Bio es una de las clínicas grandes de la zona que como prestador ofrece desde el control periódico, preventivo que hacemos los urólogos a nuestros pacientes, hasta el diagnóstico, los exámenes complementarios y el tratamiento del cáncer de próstata, en este caso quirúrgico, y la red de prestadores de clínica ofrece los tratamientos complementarios como son radioterapia y tratamientos hormonales o quimioterapia que puedan necesitar en algunos casos. ¿Estos tratamientos deben, por ejemplo, ir a la par con psicológicos para poder, digamos, orientar y ayudar a la gente que, digamos, tiene el cáncer? Sí, el cáncer, la palabra cáncer ya genera mucho problema en un paciente y en una familia. Por lo tanto, habitualmente también sugerimos o apoyamos, dependiendo de cómo afronte el paciente el cáncer, porque hay unos que son muy valientes y van a lo que venga, y por supuesto que aquellos que les afecte mayormente hay equipos de psicólogos, psiquiatras que pueden también aportar en el manejo de ese paciente, lo más multidisciplinario posible. ¿Hay alguna estadística aproximada que nos haga darnos cuenta de cuánta gente, cuántos varones padecen esta patología? Hay estadísticas. En Chile, una de las zonas que tiene el mejor recuento de pacientes y estudios es Valdivia, donde se han dedicado a estudiar el cáncer de próstata y a hacer un diagnóstico incluso más precoz que nosotros. Pero lo que tiene que quedar a los pacientes claro es que es el cáncer más frecuente después de los 50 años, que afecta a los hombres en vida útil. No olvidemos, hombres de 40, 50, 60 años son personas que están en plena vida fértil, en plena vida laboral, por lo tanto, y no olvidemos, la población va en vías de envejecimiento, por lo tanto se va a hacer cada vez más frecuente también. Por lo tanto, insistir nuevamente, acudir al médico en forma preventiva, no esperar los síntomas, no esperar las molestias, ni que el amigo, el vecino, el colega de trabajo le pase algo grave para uno tomar conciencia de que tiene que controlarse. Hacerse todos los exámenes de rigor entonces, tomar conciencia que esto obviamente puede ser un daño menor si es que es pronosticado a tiempo. Exacto. Así que, como siempre, gracias a la Clínica Bio Bio por estar con nosotros. Por supuesto, encantado. Todos los días martes. Gracias a usted, doctor, por haberse tomado el tiempo de haber estado con nosotros Gracias, hoy día. un gusto como siempre. Nos vemos en una nueva oportunidad. Por supuesto, gracias. Nos vamos entonces junto a la clínica a una pausa comercial para ya seguir con todo el estilo de vida de día martes. No se vaya de las pantallas de TVU.